Gracias. Muchas gracias, Estelita. Este himno es uno de mis favoritos. Somos salvos por la sangre de Jesucristo. Ese es hermoso, lindo. Muy bien, hoy vamos a estudiar unas oraciones de Daniel. Vamos a estar en, bueno, varios versículos, varios capítulos, el Daniel 1, 2, 6 y 9, con varios versículos. El versículo que yo escogí para hoy se encuentra en Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Salmo 55, el versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Hoy vamos a ver unas oraciones de un hombre bien conocido en el Antiguo Testamento. Se llama Daniel. ¿Quién era Daniel? Él era el segundo hijo del rey David. Y él, de sus años que estaba, él estaba en la casa de David, en la casa royal de David. Él era un profeta también de la nación de Israel. Desde su niñez, Daniel aprendió a seguir a Jehová, y también él aprendió de no comprometerse en las cosas paganas o en lo que no era de Dios. Él siempre se dedicaba a Dios desde su niñez y nunca, nunca, nunca desvió de esto. Y yo voy a seguir repitiendo. Él empezó bien, siguió bien y terminó bien. Su nombre significa hombre que hace justicia en el nombre de Dios. Es lo que significa su nombre. Cuando él, y eso es muy interesante, la vida de Daniel, cuando él era joven, a más o menos los 15 años, Daniel fue llevado como cautivo a Babilonia. Ese es San Daniel el 1, los versículos 1 al 4. Desde este día, él pasó la mayoría de su vida en exilio, para que estaba fuera de Jerusalén, el lugar de su nacimiento. Y este era cuando el rey Nabucodonosor invadió a Judá y llevó mucha gente como cautivo. Durante toda su vida, Daniel nunca, nunca desvió de servirle a Dios. A los 15 años, cuando él fue a Babilonia, él tenía una madurez espiritualmente, pero que era extraordinaria. Cuando él fue llevado a Babilonia, un oficial del rey Nabucodonosor cambió el nombre de Daniel. A Daniel cambió el nombre a Belsasar. Y había tres otros jóvenes que fue llevado con Daniel. Eran Ananías, que los babilonios cambiaron el nombre de él a Sadrach. Misael era Mesac y Azarías era Abednego. Ellos eran los tres hombres que fueron echados en este horno. Quiero leer Daniel 1, los versículos 3 a 4, y nos dice un poco de estos jóvenes. Daniel 1, 3 y 4. Esto era después de ellos ya están en Babilonia como cautivos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos, y eso está hablando de Daniel y de los tres otros ah, amigos de él. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneas para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esto es una explicación de estos hombres. Um, eran buenísimos, de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento. Eran, eran jóvenes muy especiales. Y cuando él fue llevado a Babilonia, un oficial del rey Nabucodonosor cambió sus nombres, como sabemos. El propósito de cambiar los nombres de los jóvenes, ellos querían integrar
estos jóvenes en la sociedad babilónica. Y más que todo, ellos querían desconectarnos de su identidad hebreo y desconectarlos de sus enseñanzas religiosas y de su Dios. Su objeto era que David y sus amigos lleguen a adorar el Dios Baal, que era un Dios falso, y que ellos podían olvidar de Dios y de los hebreos. Pero ellos, los cuatro, no solamente Daniel, pero los cuatro, nunca olvidaron a Jehová, de Jehová. Dice Daniel 1:9, y puso Dios a Daniel en gracia, en una buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y este eunuco, el jefe, era encargado de todos los esclavos. Y él dice que Dios puso Dios a Daniel en gracia de este eunuco que estaba encargado de todos los esclavos. Y francamente, y prácticamente Daniel y la gente que fue llevado como cautivos eran esclavos. Otra vez, la nación de Israel está viviendo en esclavitud. Vemos en capítulo 1, ellos cuatro rechazaron la comida del rey porque la comida había sido ofrecido a los dioses falsos. Y voy a leer Daniel 1:8 que dice, y es un versículo muy famoso, lo que yo pienso, Daniel 1:8, ese fue la mente de Daniel y los jóvenes, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, después de unas pruebas de comer ciertas comidas, verduras solamente, ellos no tenían que comer la comida ni tomar el vino del rey. En capítulo 2 es interesante porque el rey tenía un gran problema. Él había tenido una pesadilla, bueno, un sueño, pero era una pesadilla. Y él no pudo dormir y estaba un poquito temoroso. El sueño era un poquito espantoso, pero lo interesante es que él no pudo recordar su sueño, no pudo recordar, solo sabía y recordaba que estaba turbado y era un sueño espantoso y que iba a decir. Entonces él llamó todos sus hombres sabios para que vengan y me tienen que traducir, me tienen que interpretar este sueño. Entonces, ni uno de los sabios podría interpretar el sueño. Entonces, el rey decidió matar todos los hombres sabios. Los soldados estaban buscando todos los hombres sabios y entonces estaban buscando Daniel y sus amigos también para matarlos, porque se les consideraban esos cuatro hombres sabios. Y Daniel pidió del jefe de los eunucos, Daniel pidió un poco de tiempo para interpretar el sueño, porque él necesitaba orar y consultar con Dios. Él sabía que Dios podría darle la interpretación. Daniel oró pidiendo la misericordia y la ayuda de Dios. Y ahora yo les digo que Daniel oraba mucho. Él era un hombre fiel desde su niñez hasta toda la vida. Y un hombre así, fiel, desde temprano hasta el fin de su vida, tiene que tener una buena relación con Dios. Y la única manera de formar esa relación es con la oración y leyendo la palabra de Dios. Él sabía consultar y orar a Dios todo el tiempo. Él tenía una relación muy íntima con Dios. Ese hombre es tan buen ejemplo para nosotros de conectarnos y formar una relación muy íntima con Dios. Daniel sabía que la oración le iba a ganar victoria para interpretar el sueño del rey. Daniel 2, 19 al 10, el 17 al 19, ya estamos en Daniel 2, 17 al 19, dice, luego se fue Daniel a su casa. Eso después de hablar con Eunuco y que sabe que los soldados lo están buscando para matar.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, y para que pidiesen misericordias de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Él sabía que la oración le iba a ayudar, que Dios le podía ayudar. Daniel volvió a su casa para contar a sus amigos que él tenía que interpretar el sueño del rey, porque Dios le iba a ayudar. Y ellos se pusieron a orar. No sabemos las palabras. Es lástima que en algunos instantes de de las oraciones de Daniel, las palabras no están, pero podemos saber como él oraba: Señor, ayúdenos, Señor, que me muestres la interpretación de este sueño, ni saber cuál era el sueño. Daniel y sus amigos pidieron misericordia y ayuda de Dios del cielo sobre este misterio, y también ellos estaban pidiendo que, que no iban a morir, seguro, con los otros sabios de Babilonia, porque el rey había prometido: yo voy a matar a todos. Si no me pueden interpretar este sueño, yo los mato a todos. Ellos oraron pidiendo la ayuda de Dios y Dios contestó. Daniel 2:19 dice: el secreto del sueño del rey fue revelado en una visión de noche. ¿Y qué hizo Daniel? Eso es interesante. Ellos oraron a Dios porque Dios contestó. Ellos oraron para dar gracias a Dios, dando gracias por contestar su oración. Y esta oración está en Daniel 2, 20 al 23. Daniel 2, 20 al 23. El 20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y para mí esas oraciones de Daniel son oraciones que nosotros podemos orar, orando la palabra de Dios. Él dedicó su oración con alabanzas a Dios. Él menciona el poder de Dios y que Dios está en control de todo y que Él es mucho más poderoso que cualquier rey. Esa es una oración de gracias y alabanza a Dios. En el versículo 21a dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Ese es un versículo favorito mío. Todo el mundo está bajo control de Dios. Y Daniel sabía esto, que Dios quita reyes y pone reyes. Él quita reyes y pone otros encima del trono. Dios hace lo que Él quiere hacer y cuándo quiere hacerlo y con quién. El 21b dice: de la sabiduría, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios comunica con los hombres. Él es el que da sabiduría e inteligencia a los hombres. La Biblia dice: si nos falta sabiduría, hay que pedirla a Dios y Dios nos va a dar. Daniel sabía que Dios le dio la sabiduría de interpretar el sueño del rey. Y él era un hombre muy humilde. Él sabía que no hice esto yo, era algo de Dios. Esa fue la vida de Daniel. Siempre daba la gloria a Dios, no a sí mismo. El versículo 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel da gracias a Dios por revelar lo escondido. Este sueño estaba escondido de Daniel, pero más que todo estaba escondido del rey. El rey ni pudo recordar cuál era el sueño. Bueno, pesadilla, obvio que era una pesadilla y no sabemos cuál era. Él sabía que Dios le dio la interpretación aún antes de saber si era la interpretación y sueño correcto. Él nos dijo: ay, ¿será que ese es el sueño correcto? No, él tenía fe. Muestra la fe que Daniel tenía en Dios. Dios conoce todo lo que está revelado y todo lo que está escondido.
Y no hay que olvidar que ni el rey pudo recordar. El versículo 23a. Oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Esa es una alabanza y gratitud a Dios, profundamente agradeciendo al Creador. Como digo, esta oración es una buena para nosotros. Bueno, el versículo 23b dice, ¿por qué me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos? Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Él está dando gracias en una manera específica. Gracias Dios, porque revelaste a mí lo que era el sueño. Y él anotó todos los detalles de cómo Dios contestó la oración. Y para mí con esta oración es tan importante que damos gracias a Dios cuando Él contesta las oraciones. Muchas veces oramos y Dios contesta y olvidamos de decir al Señor, gracias, gracias por hacer esto, esto. Y entonces Daniel fue al rey, quien iba a matar todos los sabios para decirle que él tenía la interpretación. Y le explicó al rey que Dios le había revelado a él lo que era el sueño. Y Daniel dio toda la gracia y toda la gloria a Dios. Y por causa de esto, Daniel ganó el favor del rey y ganó el amor del rey. El rey, ¿y cómo vamos a ver? Él era un hombre muy respetado, muy querido y bueno, y muy popular. Y para mí es interesante que él no se preocupaba diciendo, ay, tengo el sueño correcto. ¿Cómo voy a saber si es lo que el rey soñó? Porque él no sabía. ¿Voy a morir con mis compañeros? No, él no pensó en esto. Esta es fe. Él tenía tanta fe en Dios. Bueno, la próxima vez que vemos un tiempo cuando Daniel oró era en Daniel 6. En Daniel, el capítulo 6, los versículos 10 al 15. Bueno, Daniel llegó a ser un gobernador en el reino. Él sobresalió en todo lo que hizo, todo su trabajo, él sobresalió. Y él era, como dije, popular, lo amaba mucho, la gente estaba muy respetado, pero sobreó tanto y estaba tan popular que los otros gobernadores estaban muy celosos de él. Ellos querían hacer algo para hacer daño a Daniel. Y ellos pidieron que el rey firmara un edicto que nadie podría pedir algo de un Dios o nadie podría consultar con un Dios o pedir algo de Dios. No, nadie podría orar a otro Dios. Solo tenía que pedir al rey o orar al Dios Baal. Y habrá castigo duro para los que pidieron algo de Jehová. Ese fue el edicto y es interesante que esos hombres sabían que Daniel oraba a Dios y que era el Dios de los cielos. Y el rey firmó el edicto, ni pensando en Daniel. El rey no estaba pensando en Daniel. Daniel 6 días dice, ese es Daniel 6 días, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel escuchó este nuevo edicto. ¿Qué hizo él? ¿Se preocupaba? ¿Lloraba? No, no, no. Él se fue a su casa, abrió las ventanas y oró a Dios 3 veces al día, como era su costumbre todos los días. Ese fue costumbre de Daniel. Y él oraba dirigido a Jerusalén. Por eso las ventanas estaban abiertas. ¿Qué fue su oración? La Biblia no nos dice, pero es seguro que pidió ayuda y protección y daba gracias a Dios. Y yo adivino que él orando 3 veces al día no era como una oración cortica
Eran oraciones largas. Daniel oraba mucho y seguro que estaba pidiendo la ayuda y la protección de Dios cada día. Y este de abrir las ventanas no fue rebelión de Dios cada día, no. Em, y no fue rebelión en contra del rey. Este era que con Daniel no había nada que le iba a separar de Dios. Un edicto así no le iba a separar de Dios. Muy linda la vida de Daniel. El rey, en versículo 12, dijo que el castigo por estas personas que adoraron y que oraron a otro Dios iba a ser que ellos tenían que ser tirados al foso de los leones. Y los hombres, inmediatamente fueron al rey diciendo, ay, rey, tú sabes que Daniel ora a su Dios y tú sabes que Daniel pide cosas de su Dios y no de nuestro Dios y no de ti. Eso es lo que dijeron. Y el rey se puso triste y furioso porque él amaba, dice la palabra de Dios, él amaba a Daniel. Y él no quiso echar Daniel donde el foso de los leones, porque los leones estaban para devorar la gente que rompió la ley. Pero él había hecho la ley, el rey había hecho la ley y no podía cambiar su decisión. Entonces él puso a Daniel en el foso con los leones y yo adivino que era algo muy difícil para él. Daniel 6:16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, y eso es muy interesante, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Eso es lo que el rey dijo. El rey había escuchado algo de Dios de Daniel y yo adivino que lo escuchó de Daniel mismo, porque Daniel estaba muy abierto de su fe en Dios. Durante toda la noche, Daniel estaba en el foso de los leones. Y seguro que el rey estaba pensando y triste, esperando que su Dios porque él sabía que su Dios le podría dar protección. Daniel 6:19 al 22 dice, um, el rey pues se levantó, él pasó la noche um, en su casa y Daniel pasó la noche con los leones, no sabemos cuántos, pero yo adivino unos 3, 4, 5. El versículo 19 de capítulo 6, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voz a Daniel con voz triste. Qué lindo, ¿no? Él estaba bien preocupado. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque antes él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es interesante. Y creo yo que Daniel estaba allí con los leones orando. El ángel cerró la boca de los leones y yo adivino, estoy segura que Daniel estaba orando. Y una nota de leones, no sé si hemos tenido mucha experiencia con leones, pero estos leones estaban allí para matar y devorar a los que rompieron la ley. No eran mascotas, ni eran amables, mataron. Pero Dios salvó a Daniel y cerró las bocas de los leones. Y él explicó al rey que Dios mandó un ángel y fue Dios que lo libró. El rey estaba muy contento y él hizo una orden nuevo. Es muy interesante esta historia por el testimonio de Daniel y por sus oraciones. Daniel 26 al 27 es buenísimo lo que ese rey hizo.
Daniel 6, 26 al 27. De parte mía, y eso es de parte del rey, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este fue el testimonio de Daniel. El testimonio y la oración de Daniel cambiaron una nación entera. Los hombres que dieron la sugerencia de este castigo fueron ellos todos echados al foso de leones con sus familias. Y yo no les voy a leer lo que pasó, pero no vivieron. Bueno, bueno, la próxima oración está en Daniel, el capítulo 9. En su oración, esta es una oración larga de todo. Y esta es una oración de confesión por la nación de Israel. Daniel estaba tan preocupado para el destino de los judíos. Y como vamos a ver, ellos habían estado en cautiverio unos 70 años y estaba acabando el tiempo de su esclavitud y Daniel estaba tan preocupado. Ellos rechazaron a Dios en desobediencia y ellos adoraron dioses falsos. Y Daniel estaba muy preocupado. ¿Qué les iba a pasar en el futuro? Y yo les voy a decir que esta es una oración que cada uno de nosotros debemos estar orando. Y esta fue la oración. Es una oración confesando los pecados de los israelitas y sus pecados de él también. Daniel está orando por toda la nación de Israel. Y repito, esta oración es una que nosotros debemos estar orando, porque es uno de confesar los pecados pidiendo perdón. En el versículo 3, 9, el capítulo 9, versículo 3, dice, bueno, voy a leer 1 y 2 también. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él sabía que se estaba acabando los 70 años. Pronto, dentro de poco, estarán terminando. Ellos iban a estar libres de la esclavitud. En versículo 3, Daniel dice que y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel se fue a Dios con humildad, en ayuno, silicio y ceniza. Ceniza tiene el sentido de ser triste, lamentaba, estaba triste, estaba lamentando el destino de Israel. El versículo 4 dice del capítulo 9, yo oré a Jehová mi Dios e hizo confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Él está reconociendo que Dios es grande, digno de ser temido, misericordioso, y que Dios guarde. Está pidiendo Dios que guarde el pacto con Israel. Bueno, el pacto era varias cosas, bendiciones, si ellos obedecen a la ley, un pacto de la tierra prometida. Y él está pidiendo, Señor, que guarde el pacto que hiciste con Israel. En los versículos 5 y 6,
Él está orando. Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Por eso digo, debemos estar nosotros orando esta oración. Daniel nombra los pecados, rebelión, no obedecerle a él, no escuchar a los profetas y a los reyes. Otra vez Israel vivía en desobediencia y estaban adorando dioses falsos otra vez. Daniel estaba rogando a Dios por la restauración de Jerusalén y de los israelitas a base del pacto que Dios hizo con Abraham. La promesa o pacto de Dios era dar muchos descendientes en la tierra, dar la tierra prometida y dar bendiciones para todas las familias en la tierra de Israel. Pero las promesas de Dios y el pacto dependían en la fidelidad y obediencia de parte de Israel. Y ellos estaban viviendo en desobediencia totalmente. Por eso, Daniel está orando de parte de la nación de Israel y de su parte también. Y David sabía que Israel había desobedecido a Dios y había vivido en rebelión por años. Es que ellos, los israelitas, se adaptaron a la vida de, de donde estaban viviendo en Babilonia. Era un centro de pecado. Ellos estaban se estaban casando con incrédulos, con paganos, estaban adorando dioses falsos. Entonces Daniel se preocupó, ¿cómo van a vivir ellos en el futuro? ¿Qué les va a pasar? Daniel estaba diciendo que lo que Israel recibió como castigo era exactamente lo que merecía. Ellos merecían esclavitud o en Egipto y también en Babilonia. Él no hizo excusas por el pecado de Israel. Dios es justo en todo lo que hace. Su promesa era que la maldición llegaría si ellos siguieron viviendo en pecado. Ellos estaban viviendo en pecado. Daniel 9, el 7 a 9 dice, Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Y aunque contra él nos hemos rebelado, Dios proclama la justicia. Y él es así diciendo, Señor, a pesar de todo, a pesar de todos los pecados, perdónanos, perdónanos, que nos dé tu misericordia. Él proclama la justicia de Dios y la vergüenza del pecado de los de Israel. Y él sigue que Dios es misericordioso y perdona el pecado y está pidiendo, Señor, perdónanos, que muestre misericordia. El capítulo 9, los versículos 10 al 13, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios. Cuando yo leo esta oración, yo pienso, uy, así es donde estamos ahora. Yo podría pedir esta oración cada día. Es donde estamos. Estamos viviendo en un mundo donde la gente está adorando dioses falsos, donde están viviendo en desobediencia a Dios, aún los creyentes. Y Él está diciendo en 10 al 13, y no obedecemos a la voz de Jehová vuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante
a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Todo Israel pecaba contra Dios. Y Daniel siempre dice, nosotros hemos pecado. Él era un hombre completamente dedicado a Dios, pero también era pecador. Y por el pecado de todos, Dios había puesto otra vez su mano de castigo sobre ellos y estaban viviendo en esclavitud. Y aun cuando toda la maldad y disciplina cayó sobre Israel, ellos todavía no oraron y no pidieron perdón por sus pecados. La nación de Israel era una nación sin orar y sin arrepentirse. Daniel está orando por Israel y está pidiendo perdón por el pecado de todos. Por eso eran 70 años esclavos en Babilonia y aún los años en Egipto. Ellos vivieron como esclavos. Y yo otra vez veo, es el mundo hoy en día. Pecaron y no piden perdón por sus pecados. El capítulo 9, los versículos 14 al 16, dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Dios es justo y Él trajo honor y poder a su nombre cuando Él sacó a los judíos de Egipto. Recuerdan que Moisés llevó los israelitas de Egipto. Entonces Daniel está pidiendo, Señor, hazlo otra vez. Favor, rescate tu pueblo de la esclavitud como hiciste con Moisés de Egipto. Y Daniel sigue diciendo, hemos pecado demasiado y estamos llenos de maldad, pero por toda tu misericordia, favor, quitar tu ira furiosa de Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte. Los paganos burlan de ti porque tu ciudad, Jerusalén, está destrozada. Daniel pide misericordia para con Jerusalén y el pueblo y para consigo también. El Daniel 9, el versículo 17 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Daniel todavía está completamente dedicado a Dios, y este fue un tiempo difícil. Yo no sé cuántos años vivía en esclavitud, pero él tenía una vida no muy fácil, pero él está todavía completamente dedicado a Dios y él reconoce la bondad y la grandeza de Dios. Él está pidiendo que Dios haga algo a favor de Israel. Está pidiendo que abunde su gloria y que Él haga que su rostro resplandezca sobre el pueblo y sobre su templo. Nosotros podemos orar esto sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestro país. Daniel sabía que la nación de Israel necesitaba mucha ayuda y que ellos tenían muchas necesidades, pero más que todo, ellos necesitaban que el rostro de Dios resplandeciera sobre ellos. Tu pueblo está desolado y te necesita a ti. Eso es lo que Daniel estaba diciendo. Nosotros tenemos que pedir que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros y que nuestra nación, sabemos, necesita a Dios. 9:18 dice, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre.
porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Él está diciendo, Señor, pedimos esto, no porque hemos sido justos, como hemos sido sin pecado, no, pedimos para que muestre tu misericordia. Señor, inclina tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación. Bueno, Dios sabía. Y él dijo, no estamos pidiendo eso porque somos buena gente, pero pedimos a base de tu gran misericordia. La confianza de Daniel no estaba en su grandeza de él, ni su habilidad de orar de él, pero era a base de la bondad de Dios y a base de su misericordia. Daniel no era un gran hombre porque oraba. Él era un gran hombre por su confianza y dependencia de Dios. Qué buen ejemplo para nosotros. Y el último versículo de la oración está en 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oye, Señor, otra vez está pidiendo, perdónanos, presta oído a nosotros, hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Daniel estaba ansioso por una respuesta de Dios. Él sabía que Dios podría hacer algo. Daniel estaba profundamente preocupado por el futuro de Israel. Él confiesa su pecado de Israel y su pecado de sí mismo. Está buscando perdón de Dios y restauración del pueblo de Israel. Esta oración da énfasis sobre confesión del pecado, arrepentimiento y un cambio de los pecados. Y también la importancia de buscar la voluntad de Dios en todo. Y es para nosotros también. Confesar el pecado, arrepentirnos y un cambio de vida. Y también nos damos cuenta de la importancia de buscar la voluntad de Dios. La historia sigue. Mientras oraba, el ángel Gabriel llegó a Daniel para dar la respuesta de su oración. Y esta porción de Daniel empieza la profecía para los eventos en el futuro. Pero no vamos a hablar de esos porque es otro tema. Pero habla de la venida de Cristo, de su muerto y lo que sigue para la nación de Israel. Dios contesta la oración de Daniel en el momento que él empezó a orar, dice la palabra de Dios. Es lo que Gabriel dijo. Dios dio énfasis de la humildad de Daniel y su gran deseo de entender y hacer su voluntad. Yo repito, esta oración de Daniel es una para nosotros. Que anoten los versículos en Daniel 9, 1 al 19. Léelo, órelo, pidiendo perdón por su pecado. Hay muchas lecciones que aprender de esta lección y yo tenía que escoger porque hay tantas lecciones. Primeramente, Dios nos manda a orar y hemos hablado mucho de eso, es una repetición. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Ese es un buen hábito. Eso es en Salmos 55, 17, nuestro versículo de memoria. Y en Tesalonicense, primero de Tesalonicenses 5, 17, orar sin cesar, orar sin cesar. Es lo que Daniel estaba haciendo. Estaba orando por la mañana, por la tarde y al mediodía. Es un mandato de Dios para cada creyente. Es orar todo el tiempo. Todo el tiempo de la vida nuestra debemos tener un corazón y una actitud inclinado a la oración. Es orar mucho, orar por todo, orar sin cesar. Es una disciplina que hemos visto en Daniel. Hemos visto en Nehemías también y en otros de la Biblia. Tiene que ser una prioridad. Es creer el hábito de orar antes de hacer o decir algo. Y orar no importa lo que pasó. Daniel recibió una amenaza de su vida. Lo que hizo, orar. Repito, yo voy a repetir, la oración es el arma más poderosa que tenemos contra Satanás, pero es el menos usado.
La oración es el arma más poderosa en contra de Satanás, pero es el menos usado de parte de, del creyente. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de gozo, en tiempos de tristeza, debemos estar orando. Y Daniel es un buen ejemplo de la fidelidad en la oración. Otra lección. Dios quiere que defendamos nuestra fe. Dios quiere que defendamos nuestra fe. Primero de Pedro 3:15. Dios quiere que defendamos nuestra fe. Primero de Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia entre todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ese es un mandato, que estemos listos a defender la fe. Nos toca defender nuestra fe. Daniel rechazó a orar o a pedir algo del rey o de otros dioses falsos. Y el castigo fue tirarlo al foso de los leones. Y Dios le dio su protección. Y dice en Daniel 9:26 al 27, que toda una nación cambió por causa del testimonio de un hombre que defendió su fe. Bueno, yo no sé si nuestro testimonio va a cambiar una nación. A lo mejor que no. Pero mi testimonio y su testimonio puede cambiar un esposo que no cree en Dios. Puede cambiar un hijo que no anda con el Señor. Puede cambiar un amigo, un miembro de la familia. Tenemos que defender la fe y la salvación que Dios nos ha dado. Es una salvación que Él nos ha regalado por medio de Jesucristo. El rey sabía que Dios rescató a Daniel, y él y toda su nación creyó en el Dios de Daniel. Y la pregunta es, ¿qué clase de testimonio tengo yo? ¿Y estoy lista a defender mi fe? Otra lección. Dios controla todo. Dios controla todo. Daniel sabía esto. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel sabía que Dios controla todo lo que hay en el mundo. Él cambia los tiempos, Él cambia el clima y las estaciones, Él quita reyes y pone reyes. Y ese versículo me hace pensar mucho. Con cada país que tiene rey o que tiene emperador o presidente, Dios lo ha puesto en esta posición. Puede ser un presidente que nos gusta. Puede ser un presidente que hace mucho daño al país. Y para este presidente, cualquier presidente, y cuando su tiempo termina, según el horario de Dios, Dios lo quita. Ese versículo dice que desde la creación del mundo, Dios ha controlado todo de la historia y todos los eventos. Él tiene autoridad sobre todo. Él es la última autoridad. Y Daniel sabía que Dios es más poderoso que cualquier rey o cualquier presidente. Y él sabía también que Dios es el que da sabiduría. Dios está en control de cada cosa en nuestra vida. Y cuando Él permite algo en nuestra vida, es para su honra y para su gloria. Yo tengo dos amigos ahorita, amigas ahora, que están pasando por cosas terribles, horribles dentro de su familia. Y ellos están cuestionando, pero oro y oro y oro y Dios no hace nada. Dios no contesta. Bueno, Dios siempre contesta con un sí o con un no o con un hay que esperar. Y las dos familias están en tiempos de esperar y es muy difícil. Hay que confiar en Dios. Lo que nos pasa es para nuestro bien. Otra lección, y hemos hablado mucho de eso, ten fe en Dios. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Daniel tenía mucha, pero muchísima fe en Dios. Él oraba que Dios le diera la interpretación del sueño del rey y Dios dio una interpretación. Pero Daniel no sabía si era el sueño que el rey que tenía. Él no sabía.
pero no le faltaba fe. Él se presentó ante el rey y le dijo su sueño y le testificó del poder de Dios, no de su poder. Y ese rey fue poderoso y un poco duro. ¿Cómo es mi fe? ¿Podría yo presentarme frente a este rey con la fe y confianza de Daniel? Sería difícil. La fe viene cuando estamos en la palabra de Dios, cuando estamos leyendo, escuchando, memorizando, repitiendo y hablando con Dios. Que crece la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y que tengamos la fe que tenía Daniel. Bueno, otra lección, y yo incluyo esto para un aviso para cada uno. Y más con estas dos mujeres que están pasando por tantos problemas. Y la lección es, todo será revelado por Dios. Todo será revelado por Dios. Todo será revelado por Dios. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Un día, todo lo escondido será revelado, lo bueno y lo malo de todos, porque Dios ve todo lo que hacemos. Él ve todo lo que decimos, escucha todo lo que decimos. Él sabe a dónde andamos y con quién andamos. Él sabe todo. Él nos ve todo el tiempo. Él ve todo. Daniel estaba dando gracias a Dios por revelar el sueño del rey, con todo entendido que habrá un día cuando todo escondido del hombre será revelado. Y Dios reveló este sueño. Él tiene acceso a todo de nuestra vida. Dios es omnipresente y Él ve todo. No hay nada escondido de Él. Y con esas dos familias hay cosas escondidas que ellos no saben. Uno es con el esposo y la otra familia es con el hijo. Ellos no saben cuál es la verdad, pero un día será revelada la verdad. Yo siempre dije a mis hijos, ¿sabe qué? Yo no puedo decir todos los lugares donde andan o todo lo que hacen o todo lo que le dicen, pero nunca te olviden de que Dios está contigo siempre y Dios ve todo. Hay que conversar. Si hay pecados escondidos en nuestra vida, hay que pedir perdón. Y Él perdona y Él olvida. Y porque el pecado perdonado será olvidado en los ojos de Dios. Otra lección, orar por otros. Orar por otros. Santiago 5:16 es la primera parte. Confesaos vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros. Orad por otros. Santiago 5:16. Hay muchos versículos en la Biblia que nos manda orar por otros. Daniel oraba constantemente por su pueblo. Él vio el pecado de ellos y lamentaba por Israel. Y Daniel 9:3 dice que él volvió su rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, y ayuno, cilicio y ceniza. Su corazón estaba destrozado al ver el pecado de Israel tras los 70 años. Él confesó su pecado de Israel y de sí mismo también. Y preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que oramos a Dios con tanta tristeza sobre nuestro pecado? Una mayor parte de nuestro tiempo de oración debe ser orando por otros, los enfermos, la familia, los con dolor, orando por la iglesia. Mayormente oramos, ay, mi Dios, ay, sí, mi Dios, necesito eso, ay, Señor, dame eso, ay, Señor, yo necesito dinero, yo necesito para pagar la cuota de la casa, etcétera, etcétera. Es muy egoísta, son muy egoístas nuestras oraciones. La parte menor o más pequeña debe ser para mí y mis necesidades, que oremos por otros. Una mayor parte de nuestra oración debe ser para otros.
Otra lección, que pida sabiduría y misericordia de Dios. Que pida sabiduría y misericordia de Dios. Hemos hablado mucho de la sabiduría. Santiago 1:5, que pide sabiduría y misericordia de Dios. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala de Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Daniel pidió sabiduría y misericordia de Dios y Dios se lo dio, porque es su promesa. Con cada decisión tenemos que pedir sabiduría y misericordia de Dios antes de hacer algo y antes de decir algo y antes de hacer planes. Pídale de Dios y Él nos dará. Otra lección, ¿cómo es mi testimonio? Y tal vez es un poquito de repetición, pero ¿cómo es mi testimonio? ¿Cómo es mi testimonio? El versículo está en Tito 2:12. Tito 2:12. ¿Cómo es mi testimonio? Es una buena pregunta. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo es mi testimonio? Por la vida de Daniel y por su testimonio de vivir para Dios y orar a Él, toda una nación empezó a adorar a Dios por el mandato del rey. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi testimonio? El testimonio de Daniel fue uno que mostró el poder de Dios. Y Dios recibió toda la gloria, toda la honra. El rey, más los que estaban bajo el rey y todos los que estaban bajo el rey estaban observando a Daniel. Y su vida impactó a todos. Y yo les voy a decir que el mundo nos está observando y está mirando a nuestro testimonio y la manera en que estamos viviendo. Yo no sé cuántas veces bueno, hace años haciendo visitas, aquí en los estados, am, he invitado a una persona a la iglesia y la señora me dice, ese fulana de tal, ¿ella asiste a tu iglesia? Y yo dije, sí, ahí está. Y la señora me puede decir o me dice, qué pena, pero yo no voy a asistir a la iglesia porque yo veo su vida cuando está fuera de la iglesia. Eso es triste. Que hagamos un inventario. ¿Cómo es mi vida frente a un mundo perdido? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Y qué clase de testimonio estoy dando yo al mundo? Bueno, otra lección, y hemos hablado mucho de esto, solo voy a mencionarlo. Cristo vendrá otra vez. Cristo vendrá otra vez. Hemos hablado mucho de esto, del rapto de la iglesia. Hechos 1:11, Cristo vendrá otra vez. Hechos 1:11, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así vendrá como él habéis visto ir al cielo. Daniel es un libro que contiene profecía del futuro. Juan 14:1-3 nos dice que Jesús está preparando lugar para sus hijos y cuando Dios quiere, Él volverá para los que tienen Jesús como Salvador personal y que no se quede atrás. Bueno, otra lección, que termine su vida con Dios, que termine su vida con Dios, que termine su vida con Dios. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es Apocalipsis 2:10, la segunda parte. Esa es una promesa de Dios. Daniel nunca se apartó de Dios. Desde su niñez hasta su muerte, él siguió fiel. Hemos estudiado Salomón, hemos estudiado que él empezó muy bien, muy dedicado al Señor, bastante dedicado, y siguió bien, pero terminó mal.
Él terminó adorando dioses falsos. David también, él empezó bien, siguió bien, pero no terminó bien. Y aún Sansón, él empezó bien, era escogido por Dios, pero él terminó su vida terriblemente mal. Y otros también, que empiezan bien, pero terminaron mal. Daniel no era perfecto, él era pecador, pero al pecar, él pidió perdón de Dios y siguió andando con Dios. ¿Cómo voy a terminar yo? ¿Dónde estoy ahora? Desde hoy podemos pedir que Dios sea nuestra guía hasta la muerte. Y yo les digo que Daniel, uno de los pocos hombres, las pocas personas en el Antiguo Testamento que terminó su vida tal como lo empezó. Él terminó sin desviar de Dios. Él era hombre fiel durante toda su vida. Es una buena lección de nosotros que nos mantengamos fieles y firmes sin fluctuar en el camino de Dios. Hay que seguir en tener una relación íntima con Dios, porque podemos ver que el hombre más fiel, el hombre más enamorado con Dios, como Salomón. Y yo uso Salomón como ejemplo porque él empezó totalmente diferente. Para evitar esto, hay que seguir conectado con Dios, con una relación íntima con Él. Es tan importante con su tiempo. Cada vez, yo creo que por unos 4 años, casi 5 años, estoy diciendo, hay que seguir con leer la palabra de Dios y que orar cada día. Es importante. Porque uno piensa, no, yo estoy bien, pero no demora mucho tiempo enfriarnos en las cosas del Señor. Y que pensemos en Daniel, un siervo fiel desde su niñez hasta su juventud, hasta la muerte. Bueno, la tarea, la tarea fácil, ¿no? Primeramente, ¿qué nos manda a hacer? Primero de Tesalonicenses 5:19. ¿Qué nos manda a hacer? Primero de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué nos manda a hacer? Este sí es tan fácil. 2. ¿Cuál fue el castigo por desobedecer el rey? ¿Cuál fue el castigo por desobedecer el rey? Y eso se encuentra en Daniel 6:16. ¿Cuál fue el castigo por desobedecer el rey? En Daniel 6:16. 3. ¿Qué hizo Daniel al respecto? O sea que él escuchó el edicto que hizo Daniel al respecto. Está en Daniel 6:10. ¿Qué hizo Daniel al respecto a esto, a desobedecer al rey? Daniel 6:10. 4. ¿Quién interpretó el sueño del rey? ¿Quién interpretó el sueño del rey? Este es fácil. ¿Quién interpretó el sueño del rey? Y 5. ¿Por quién oraba Daniel? Pero él estaba orando para algo o para alguien. ¿Quién, por quién o para quién estaba orando Daniel? Está en Daniel 9. Voy a repetir. ¿Qué nos manda a hacer según 1 de Tesalonicenses 5:17? 2. ¿Cuál fue el castigo por desobedecer el rey? En Daniel 6:16. 3. ¿Qué hizo Daniel al respecto? Daniel 6:10. ¿Y quién interpretó el sueño del rey? ¿Quién interpretó el sueño del rey? Y para quién o por quién oraba Daniel. Este está en Daniel el capítulo 9. Bueno, vamos a orar. Terminando el estudio de este hombre, es uno de mis favoritos de la Biblia, porque él siguió fiel. Y es algo en que debemos estar pensando nosotros, ¿cómo voy ahora y cómo voy a terminar?
Bueno, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este hombre tan especial, este hombre que te quería tanto y que, que te seguía desde su niñez hasta la muerte. Te damos tantas gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de la vida de Daniel. Gracias, Señor, que él defendió su fe, aunque fuera tiempos difíciles, estar con los leones. Te damos tantas gracias por su testimonio, que él no, él decidió que, bueno, si me muero, me muero, pero yo no voy a desobedecer a Dios. Señor, gracias por este ejemplo que tenemos. Señor, aumenta nuestra fe en ti. Ayúdanos a estar contigo cada día de nuestras vidas, de la mañana al mediodía y por la tarde, que estemos orando, pensando en ti, que estemos orando sin cesar. Gracias, Señor, y ayúdanos a orar por otros, a pensar en otros. Ayúdanos a mantener un testimonio que agrada a ti. Señor, haznos examinar nuestras vidas, nuestro testimonio, a ver cómo andamos. Ayúdanos, Señor, a estar en tu palabra y andar como tú quieres que andemos. Y, Señor, que podamos terminar la vida contigo, fiel hasta la muerte. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y que un día vendrá en las nubes para rescatarnos de este mundo. Y Señor, si hay una persona que está escuchando que no te conoce como Salvador personal, que no termine el día antes de que esta persona se arrodillarse, puede arrodillarse y pedir perdón por sus pecados y pedir que tú tome control de la vida de ella. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla. Y otra vez, gracias por el ejemplo de Daniel, que ayúdenos a seguir su ejemplo de él. Y te damos tantas gracias y dándote tantas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.